los espectadores. Juan Antonio estaba hablando sobre todo, bueno, de este desfile del Día de la Victoria, donde ha llamado mucho la atención las palabras, el mensaje del presidente ruso Vladimir Putin, hablando de que no va a permitir que se difame a Rusia. Donald Trump viene diciendo en los últimos días, en las últimas semanas, que Estados Unidos fue el ganador de la Segunda Guerra Mundial, el que derrotó a la Alemania nazi. Putin ha dicho que de eso nada, que no va a permitir que se hable de esta forma o que se difame a Rusia. ¿Qué te ha parecido lo más destacado del discurso de Putin? Bueno, a ver, es que, claro, Donald Trump, según él, es ganador hasta de la Liga Española. No, tampoco es, él gana siempre. A ver, yo entiendo el discurso de Putin porque es claro que hay una intención de modificar el sentido de los acontecimientos históricos. Es evidente que para la Segunda Guerra Mundial no es lo mismo para los Estados Unidos, que estaban al otro lado del océano, no es lo mismo incluso para un Reino Unido que estaba en una isla y aunque estuviera en peligro, realmente ellos sabían perfectamente a partir de mediados del año 40 que Alemania no iba a invadir al Reino Unido. Incluso Francia, gran parte de Francia estuvo bajo un régimen, el régimen de Vichy, bajo del mariscal Pétain, en el cual sí, era una especie de protectorado alemán, pero no significaba un peligro existencial para la nación francesa. Pero es que la Unión Soviética sí sintió ese peligro existencial. Es que si pierde la guerra, la Unión Soviética hubiera dejado de existir. Posiblemente lo hubieran troceado. Por supuesto, solo hay que ver el número de bajas de los contendientes para darse cuenta del sacrificio que tuvo que realizar para defender el país. Entonces, a Trump simplemente hay que decirle, contarle un poco las cifras, ¿no? Es decir, mientras que en los frentes occidentales los alemanes perdieron 176 divisiones, fueron más de 600, largamente más de 600 divisiones las que perdieron en el frente del Este contra la Unión Soviética. Mientras que Estados Unidos perdió unos 170 y tantos mil hombres, la Unión Soviética perdió 26,6 millones de habitantes. Y no fue, que siempre nos olvidamos, hoy Putin no lo ha hecho, no fue precisamente la Unión Soviética la que más perdió. Los chinos perdieron más de 30 millones de habitantes en aquella guerra. Entonces hay que entender que en un conflicto que fue geopolítico, que fue ideológico, que fue político y fue económico, hay que entender todas las vertientes para poder hacer una interpretación adecuada, y más cuando ya vamos alcanzando una cierta distancia histórica, ¿no? En la cual se puede estudiar todo con mucha más tranquilidad, vamos a decirlo así, tranquilidad intelectual al menos, ¿no? Es decir, pero para la Unión Soviética fue el ser o no ser. Entonces es normal que Rusia, como heredera legítima de la Unión Soviética, pues ahora mismo celebre esta efemérides como cualquier nación que tenga un mínimo de orgullo propio debería celebrar efemérides similares que han significado momentos gloriosos de su historia, ¿no? En concreto en España, por ejemplo, ¿no? Es decir, que aquí parece que el 2 de mayo pasa como si fuera una fiesta regional de aquí y de al lado, el 12 de octubre pues poco más o menos, y un montón de efemérides que ni nos acordamos de ellas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es lógico, y yo resaltaría luego una serie de pequeñas cosas que se han visto, pero que son gestos que tienen un gran significado político. Por ejemplo, el saludo especial a los generales norcoreanos que estaban en primera línea en la plaza del Kremlin, la permanente presencia a la derecha de Putin de Xi Jinping, o la valentía que han demostrado, salvando el honor de Europa, Alexander Vučić, presidente de Serbia, y Robert Fico, presidente de Eslovaquia. Yo creo que, por supuesto, sin quitar que los grandes protagonistas de una cosa como la de hoy son los soldados. Es decir, eso por supuesto. Estamos aquí dando, digamos, sacando cositas que pueden ser significativas y que pueden interesar para futuros análisis, ¿no? Pero ¿qué decir tiene? Lo más importante es el pueblo ruso y los soldados rusos, que son los que han protagonizado hoy un brillante desfile, hay que decirlo, ¿eh? Vučić y Fico, que no lo han tenido nada fácil, por cierto, para asistir a este desfile, con el espacio aéreo cerrado en muchos países europeos, pero que finalmente han conseguido asistir, finalmente han podido estar en este evento. José, te quiero preguntar lo mismo, ¿qué te ha parecido lo más destacado del discurso de Vladimir Putin, sobre todo en lo que refiere a estas alusiones a la Segunda Guerra Mundial, tras lo que ha dicho últimamente Donald Trump? Hombre, si conoces un poquito al pueblo ruso,
esta fiesta es una fiesta no solamente nacional, es una fiesta familiar. Porque buena parte de la población rusa ha tenido parientes o abuelos o parientes muy cercanos que murieron en aquella guerra. O sea, lo ha dicho antes Juan Antonio, que estamos hablando de 26 millones de muertos, que no se dice así de pronto. Entonces es algo que está todavía muy cercano. En la Verzkaya, en la calle que va, en la avenida que va hasta la Plaza Roja, hay un gran desfile en el que va la gente con las fotos de sus antepasados. Es muy común, se ve muchísimo, pero no solamente en Moscú. Es que hoy en día, yo que sé, en Kazán, en San Petersburgo, en Vladivostok, no digamos ya en Stalingrado, pues estas manifestaciones tienen un componente que va más allá de lo político. O sea, es una fiesta, en cierta manera, de la tierra de los antepasados. Es un aspecto curioso, quizá metapolítico, pero que merece la pena ser visto. En lo demás, yo creo que Putin, simplemente hay un dato, el 75% de la Wehrmacht desapareció. Fue liquidada por el Ejército Rojo. Evidentemente, si Hitler no hubiera estado perdiendo hombres, material, dinero y energía en Leningrado, en Stalingrado, en las puertas de Moscú, en Kursk, pues sencillamente la Segunda Guerra Mundial posiblemente la habrían ganado los alemanes o habrían llegado a un acuerdo con los aliados. Pero tengamos en cuenta siempre eso, que la Wehrmacht se deshace en la Unión Soviética. Y por lo tanto Putin tiene razón al señalar una cosa que además creo que es extremadamente injusto. Porque además, hombre, Hollywood siempre ha creado la idea de que los americanos ellos solitos ganaron la Segunda Guerra Mundial, que bastaba que mandaran una patrulla de marines para destruir al ejército nazi. Pero vamos a ver que el ejército nazi es una cosa bastante más seria incluso que el ejército americano. Y si no hubiera sido por la aventura soviética, si no hubiera sido por esa marcha suicida hacia Moscú, hacia Stalingrado, hacia Kursk, pues seguramente el destino de Europa habría sido otro. Y conviene recordarlo siempre. Conviene recordar que, bueno, hasta me imagino que seguirá, pero yo de jovencito en Francia, la plaza de Stalingrado, la celebración de Stalingrado, el agradecimiento al pueblo soviético, pues en los años 80 en Francia todavía se celebraba, o sea, no era ninguna... Y calles de Stalingrado había unas cuantas de ellas. Entonces, es fundamental entender eso. Es decir, el orden político que impone Estados Unidos en Europa solo se puede imponer porque el Ejército Rojo se planta en Berlín. Recordemos que, bueno, las cifras de bajas en la guerra en Occidente son muy diferentes. ¿Por qué? Porque hay otro aspecto que es importante que lo recordemos, que también se olvida. La guerra contra Francia, contra Gran Bretaña, contra Estados Unidos, la guerra en Occidente fue una guerra convencional. Tuvo, como toda guerra, sus crímenes, sus historias, pero en líneas básicas fue una guerra convencional. La guerra en Polonia y en la Unión Soviética fue una guerra de exterminio. Los nazis querían extender el Lebensraum, el espacio vital, y destruir, aniquilar a la población rusa, esclavizarla y diezmarla. Ese era el plan que tenía Hitler. Y además existen desde Mein Kampf hasta las conversaciones sobre mesa con sus generales, en las cuales expresa propósitos evidentemente genocidas sobre Rusia y sobre los pueblos de la Unión Soviética. Y evidentemente fue una guerra que no admite parangón con la guerra en Occidente, en el sentido de que no se hacían prisioneros, bueno, sí se hacían prisioneros, pero que la nación rusa y las naciones de la Unión Soviética estaban condenadas a la esclavitud, cosa que ni Francia, ni los Países Bajos, ni Inglaterra estaban. Y luego también hay un mito que tendremos que matizar. Inglaterra no estaba sola. Inglaterra estaba protegida por la flota inmensa que tenía, muy superior a la flota alemana, que garantizaba que no podía haber invasión que nunca se planteó en serio en Alemania. Y en segundo lugar, detrás de Inglaterra estaban Canadá, Australia, Nueva Zelanda, las colonias británicas de África y de Asia. En fin, que no era una pequeña nación sola, era la cabeza de un gran imperio y que tenía una barrera marítima infranqueable. Entonces, bueno, esa soledad británica es muy relativa. Quien sí estuvo sola al principio fue la Unión Soviética y no recibió la ayuda del Segundo Frente hasta 1944. Recordemos, de junio del 41 a junio del 44, el peso esencial del esfuerzo de guerra alemán se pierde
en la Unión Soviética.